Hola queridos amigos, una vez más un placer estar con todos ustedes en estas ya nuestras acostumbradas emisiones eh, de diálogos en el colegio, lo que el paciente debe saber y algo más, en este nuestro canal oficial en YouTube del Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica. Como es costumbre, aquí les dejo el link y el código QR por si ustedes quieren estar en contacto con todos nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestros canales oficiales en nuestra página también oficial y hacernos sugerencias acerca de algún tema, algún tópico que ustedes quisieran que nosotros tratáramos. Con mucho gusto lo podemos hacer para todos ustedes, ya sea yo o cualquiera de los muchos miembros colegiados que formamos parte de este colegio. Y precisamente esa es una de las funciones, de las misiones que tenemos en el colegio de crear un vínculo, un canal directo de comunicación con el público en general, sean o no cirujanos cardiovasculares o cardiólogos. Eh, la gente, el público en general, tiene derecho a saber qué hacemos, cómo lo hacemos, qué resultados tenemos sobre todo. Y para eso estamos aquí, para servirles y ayudarles a todos ustedes en lo que esté en nuestras manos. Con mucho gusto lo haremos. Y es por eso que estamos presentando esta serie de charlas, esta serie de diálogos que, insisto, van dirigidos al público en general. Eh, Vamos a seguir con el rubro de lo que hemos estado viendo en las últimas presentaciones, que es la insuficiencia mitral funcional. En este caso ya es el segundo episodio hablando de insuficiencia mitral funcional, es el 6 en general. Eh, y bueno, vamos a entrar directamente, sin más preámbulos, si ustedes me lo permiten. Déjenme recordarles así muy brevemente, en la plática anterior dijimos e hicimos énfasis en que las guías clínicas de la American Heart y American College of Cardiology 2020 para pacientes con enfermedad valvular cardíaca mencionan que si el paciente tiene insuficiencia mitral secundaria o funcional y este es grado severo, y ya el paciente ha sido visto por un especialista en falla cardíaca o nosotros mismos y se le ha implementado bueno, primero que sea severa el grado de insuficiencia mitral y si ya se le administró un adecuado tratamiento médico óptimo que habíamos dicho, que se llama Guided Directed Medical Therapy, se puede traducir como tratamiento médico óptimo por guías clínicas, y este tratamiento, a pesar de ser óptimo, no ha sido suficiente para que el paciente esté sin síntomas, o sea, el paciente sigue con sintomatología de la insuficiencia mitral, eh, bajo ciertas circunstancias que no vamos a discutir ahora, pasa para la instalación de clip. Entonces dijimos también que el tratamiento médico óptimo, el Guided Directed Medical Therapy, se constituye a base de esta cuádruple terapia. Estas cuatro son las columnas, pilares de un buen tratamiento para el paciente que tiene insuficiencia mitral severa con una falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. También dijimos que estos cuatro pilares son muy específicos, es a base de un betabloqueador, que puede ser bisoprolol, carvedilol, inclusive metoprolol, eh, un inhibidor de la neprilipsina, en este caso sacubitril valsartán, que es el famoso Entresto, espironolactona como antagonista del receptor lumineralocorticoides y una gliflosina, que habitualmente es la dapagliflosina. Entonces, si el paciente lleva al pie de la letra este tratamiento, los resultados suelen ser bastante favorables. Pero, a ver, ustedes como pacientes pueden decir, a ver, doctor, vámonos entendiendo. Si yo cumplo cabalmente con este tratamiento a dosis óptimas, con los cuatro medicamentos por un tiempo específico, ¿cómo me va? ¿O cuáles son los beneficios? Bueno, pues yo le puedo decir de entrada, son muchos. Simplemente si revisamos este estudio, aquí vemos que después de estar sometidos a un Guided Directed Medical Therapy
con dosis óptimas, full, etcétera, más o menos después de los 6 meses de seguimiento, casi la mitad de los pacientes, el 42% de los pacientes tuvieron mejoría y desapareció la insuficiencia mitral funcional severa. Cuando menos se redujo un grado, o sea, ya la podemos encontrar en moderado, grado 2 probablemente, y en algunos casos grado 1. ¿Verdad? Entonces, simplemente con un buen tratamiento. Por eso les digo, es importantísimo estar conscientes de que el problema se puede resolver con un muy buen tratamiento médico. Vamos a ver, sin embargo, varios de los aspectos que muchas veces no se consideran o se pasan desapercibidos o no se le explican al paciente, pero que son muy importantes. Miren, por ejemplo, en este análisis, en este metaanálisis, vean ustedes, estamos analizando aquí la reducción de la mortalidad. Entre más a la izquierda esté el indicador, se reduce más la mortalidad. Y son estudios que han incluido varios medicamentos, desde terapias simples, duales, triples, cuádruples terapias, y vemos que lo que está más hacia la izquierda, o sea, lo que tiene más efecto favorable en cuanto a disminuir la mortalidad, es este, quizá este también. Pero vean cómo el común denominador aquí es el ARNI, o sea, el inhibidor de la neprilipsina. Esto se los digo que es muy importante porque actualmente ya no es válido estar dando, por ejemplo, hay un tipo de medicamentos que en principio fueron muy clásicos y muy comunes, como son los IECAS, o en inglés los ASEI, o aquí en México los ARA2 o los ARB en Estados Unidos, como es, por ejemplo, el caso del enalapril, por ejemplo, ¿no? En el caso de los IECAS o en el caso de los ARA2 podemos hablar del, no sé, los sartán, telmisartán, candesartán. Estos son ejemplos de ARA2 o los famosos ARB en inglés. Entonces, estos medicamentos en un tiempo se usaron porque pues, no había otro, era lo único que se tenía a la mano, pero entonces viene en 2015, si mal no recuerdo, ya se autoriza por la FDA el sacubitril valsartán como inhibidor de la neprilipsina, y vean ustedes cuando se compara el no tener tratamiento médico al tratamiento con los IECAS o los ARA2 y en contraste con el Entresto, el sacubitril valsartán, o sea, el ARNI, vean ustedes cómo la reducción de la mortalidad es impresionante y es mucho más favorable a lo que están viendo ustedes aquí en color verde, que es el grupo que utilizó el, el ARNI en conjunto con un beta bloqueador, con una espironolactona y una sitaglipina, o sea, la cuádruple terapia que tenemos actualmente. Cuando se compara inclusive aquí la cuádruple terapia con otras terapias que no son, por ejemplo, con ARA2 o IECAS, con betabloqueadores, igual la reducción de la mortalidad es más importante cuando se utiliza la cuádruple terapia, incluyendo el ARNI, el inhibidor de la neprilipsina. A raíz de estos estudios, que son bastantes, que no se los muestro para no cansarlos, pues se llega a la conclusión de que este inhibidor de la neprilipsina, el sacubitril valsartán, o Entresto, que es el nombre comercial, pues definitivamente vino a cambiar el juego en toda esta terapia que se utiliza para la insuficiencia mitral funcional, sobre todo en pacientes con falla cardíaca y fracción de expulsión reducida, entendiendo fracción de expulsión reducida como menor a 40%. Tan es así que cuando se estudia el efecto de del sacubitril valsartán, específicamente hablando del grado de insuficiencia mitral funcional, después de 6 meses de tratamiento, vean ustedes cómo anda la cosa, o sea, ya el 42% ya no tiene insuficiencia mitral severa, o sea, ya se disminuyó cuando menos un grado, como les digo, en algunos pacientes hasta 1 grado o 0 grados, porque hubo mejoría de las condiciones del músculo cardíaco. Entonces, como consecuencia, pues lógicamente mejora el estatus del músculo cardíaco y
la insuficiencia pues tiende a desaparecer, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto muy importante de tener en mente, que hoy en día la cuádruple terapia debe, por todos los motivos que hemos expuesto y a todas luces, de incluir el sacubitril valsartán en lugar de los yecas o de los arados. Un problema que vemos, sin embargo, muy frecuentemente en la práctica diaria es de que, por ejemplo, este es un registro, el CHAMP Registry, de pacientes que tienen o que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Y vean ustedes, de los pacientes que eran candidatos a la aplicación o la toma de sacubitril valsartán del Entresto, solamente el 12.8% de los pacientes que eran candidatos, el 12.8% recibió el sacubitril valsartán. 12.8%, o sea, el 86 y fracción era candidato a sacubitril valsartán y no lo recibió. Y no conforme con eso, o sea, de este 12.8 todavía analicen ustedes cuántos recibieron una dosis óptima, que es la que está en la gráfica circular en color amarillo, a una dosis optimizada, una dosis completa. Estaban hablando del 14%, o sea, este 12% todavía saquen del 14%, están hablando más o menos de un 1 punto y tantos por ciento. O sea, es un número muy bajo que no nos ayuda en la práctica diaria y que sin embargo lo vemos. Este es la continuación de este estudio del CHAMP HF y vean ustedes cómo al inicio, como les digo, de los pacientes que eran candidatos a sacubitril valsartán, solamente el 1% tenía una dosis completa, el 86% ni siquiera estaban recibiendo dosis alguna, estaban sin sacubitril valsartán, ya eran candidatos. Al año de seguimiento, bueno, pues vemos que mejoró discretamente, pero aún así no llega al 3.5% los pacientes que estaban recibiendo una dosis verdadera de sacubitril valsartán. Esto es importantísimo porque si estamos diciendo que en gran parte el éxito de la cuádruple terapia para eliminar la insuficiencia mitral severa se debe precisamente al uso del sacubitril valsartán, entonces estas cifras pues no ayudan mucho. Y sin embargo, pues es lo que pasa muchas veces en la vida diaria. Eso por una parte. Ahora, vamos por a otra parte. Este es también relativo a uno de los pilares que veíamos de la cuádruple terapia, que era el uso de las gliflocinas. Son medicamentos que inicialmente se habían autorizado por la FDA para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero que posteriormente se vio que tenían efectos convenientes para los pacientes con falla cardíaca, desde el punto de vista que reducían la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular, reducían la necesidad de ingresar a un paciente por falla cardíaca al hospital. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en esta gráfica? Y con el estudio DAPA-HF, y luego estos estudios, el DEFINE-HF, y este otro estudio también, el PRESERVE-HF, todos demuestran que el paciente tuvo una mejoría impresionante en cuanto a su sintomatología, independientemente de la fracción de expulsión, claro, teniendo un mayor impacto en los pacientes que tenían fracción de expulsión abajo de 40%. O sea, entiéndase, entre más baja era la fracción de expulsión, mejor era el efecto que tenía la dapagliflozina. Y sí, claro, hay más, no solamente es el único, hay más gliflocinas, está la empagliflozina, la canagliflozina, por ahí se me escapa el nombre de otra, pero todas ellas en general, si se analiza la calidad de vida del paciente, resumida por un cuestionario que es el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, a base de, no me acuerdo si son 12 o 16 preguntas por ahí, pero en el uso de todos ellos redundó en una mejor calidad de vida para el paciente. Entonces, esto
aunado a la mejoría en cuanto a sobrevida, en cuanto a que baja la necesidad de que el paciente tenga que ir a internarse por falla cardíaca a un hospital, entonces se recomienda que se incluya en la cuádruple terapia como indicación 1, nivel de evidencia A, también las gliflocinas. Eh, Sin embargo, vemos que a pesar de todo eso que hemos mencionado, fíjense ustedes que este es un reflejo de la vida diaria. De hecho, está sacado de un registro en Estados Unidos que se llama Gateway Guidelines, Heart Failure. Y vean ustedes cómo pues fue un análisis de casi más de 50,000 pacientes y se deduce que más o menos el 20% solamente de estos pacientes estaban recibiendo gliflocinas, por ejemplo, dapagliflozina. 20%. En resumidas cuentas, se habla de que solamente uno de cada 5 pacientes que son elegibles, o sea, que pueden por indicación médica recibir el tratamiento a base de gliflocinas, solamente uno de cada 5 lo hacían. Y si nos vamos a la cuádruple terapia que dijimos al principio, aquí es la cosa más caótica todavía porque estamos hablando de que de pacientes que eran elegibles para recibir los 4 medicamentos, solamente uno de cada 10 estaba recibiendo la cuádruple terapia. Bueno, pues todavía más aparatoso es este estudio que se publica en el Journal of American Heart Association, y vean ustedes cómo pacientes, en este caso, en donde eh, eran elegibles para recibir la cuádruple terapia, pues solamente lo hicieron el 2.6% de ellos. Y no solamente eso, sino que cuando analizamos qué cantidad de pacientes recibieron gliflocinas, pues no llegamos en este caso ni siquiera al 5%. O sea, queda muy claro que en la práctica diaria hay una subutilización, ahí es el punto que quiero llegar, en cuanto al tratamiento médico óptimo o Guided Directed Medical Therapy en el paciente que tiene fracción de expulsión reducida, con falla cardíaca, fracción reducida, y que esto pues definitivamente no ayuda. Y vean ustedes cómo en este análisis se nos demuestra que la gran mayoría de los pacientes son susceptibles a recibir cada uno de los elementos que componen la cuádruple terapia. Por ejemplo, en este caso, hablando del sacubitril/valsartán, tenemos que más del 70% de los pacientes eran elegibles, eran elegibles de ser tratados con sacubitril/valsartán. En el caso de la espironolactona, pues más del 84%, en el caso de los beta bloqueadores, un porcentaje altísimo, casi el 95%, y en el caso de las gliflocinas, 88.6%. Y que el porcentaje de los pacientes con falla cardíaca elegibles para recibir la cuádruple terapia es bastante alto. En este estudio resultó ser pues casi 72% los pacientes que podían teóricamente recibir la cuádruple terapia. Sin embargo, veamos lo que pasa en la práctica diaria. Este es un estudio que nos dice que si consideramos pacientes con falla cardíaca, fracción de expulsión reducida, bajo el 40%, si consideramos 100 pacientes, el 82% de estos pacientes van a ser susceptibles de ser tratados con esta cuádruple terapia. Y sin embargo, aquí pongan mucha atención porque esto es bien importante. Sin embargo, en la práctica diaria, pues no fue este 82%, sino que fue solamente el 15% de los pacientes el que recibió una cuádruple terapia, como lo estamos mencionando a base de entre estos, o sea, sacubitril/valsartán, más espironolactona, más un beta bloqueador, más una gliflocina. Y esto es realmente importante porque si comparamos los efectos, que es la siguiente gráfica, vean ustedes, de la utilidad de la cuádruple terapia desde el punto de vista de reducir la mortalidad en un año,
pues mientras que sin medicamento pues fue del 36% la mortalidad. Con otros tratamientos que no es este que estamos viendo a base de la cuádruple terapia, incluyendo Entresto, es de 21.8%. Y cuando utilizamos esta cuádruple terapia, incluyendo el sacubitril/valsartán, la mortalidad se baja hasta 11.5%. O sea, hay una disminución porcentual de más o menos 25%. O sea, con esta evidencia, pues es más que contundente para entender que el tratamiento médico óptimo es indispensable, es esencial desde cualquier punto de vista que lo quieran ver ustedes, no solamente para reducir la insuficiencia mitral funcional, que ya de entrada si la reducimos, pues acuérdense ustedes que habíamos dicho que era un marcador de un mal pronóstico para el paciente. Bueno, pues si le quitamos esa insuficiencia mitral severa, pues lógicamente también le vamos a quitar ese pronóstico malo que tenía, o sea, se lo vamos a mejorar, y así se demuestra porque se mejora definitivamente la tasa de sobrevida y se disminuye la posibilidad, les digo nuevamente, de tener que ser internados por falla cardíaca en un hospital. A pesar de todo esto, se ha reconocido por los expertos que hay una subutilización de precisamente de esta de la cuádruple terapia, específicamente en los pacientes que tienen insuficiencia mitral funcional grado severo. Pensando más específicamente en aquellos pacientes que van a ir a un CLIP, se dice que aproximadamente entre el 40 y 50% de estos pacientes, después de una buena terapia, cuando menos por 6 meses a un año, van a disminuir, como les digo, hasta la mitad los casos de insuficiencia mitral severa. O sea, en otras palabras, después de un tratamiento de esta categoría, por un espacio de mínimo 6 meses, van a disminuir a la mitad la necesidad de ir a un procedimiento invasivo, llámese una instalación de CLIP. El gran problema que vemos es que este es un registro de la vida diaria. Este es el estudio que ya habíamos mencionado en algunas otras presentaciones, que es el STS ACC-TVT Registry de 2021-2022, que se analizan los casos que fueron a MitraClip, a la instalación del clip. Pero vean ustedes, antes de la instalación del clip, cómo estaba la proporción de pacientes que estaban recibiendo, ya no digamos cuádruple terapia, ya no digamos cuádruple, porque aquí nos topamos con la cosa de que pues, las gliflocinas apenas en el 2019 fueron autorizadas por la FDA como un tratamiento para la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, o sea, para la falla cardíaca. Entonces es por eso que la mayoría de los estudios todavía no lo incluyen como tal. Ya deberían, ¿eh? Ya deberían. Sin embargo, yo no he visto ningún estudio que ya lo incluya como tal. Pero bueno, en el caso específico de la triple terapia, por ejemplo, eh, estamos hablando de que solamente el 19% de los pacientes recibieron una terapia óptima antes de ir al CLIP. O sea, el otro 81-82% más o menos no lo recibieron. Y aún así se decidió ir a la colocación del CLIP. Esto desde mi punto de vista es una aberración que no debe de pasar y que el paciente lo debe de saber y debe de exigir, porque esto le va a evitar ir a una terapia que puede ser a todas luces innecesaria con todas las complicaciones que ya vimos que puede pasar. Y no solamente eso, sino que hablando específicamente del sacubitril/valsartán, que ya vimos que es nuestro medicamento estelar, por así decirlo, en el caso de la insuficiencia mitral funcional, ni siquiera llega al 20%. Estamos hablando del 19.9% de los pacientes solamente recibieron sacubitril/valsartán. Ustedes pudieran decir, bueno, pues en este caso, entonces digo, queda claro que la utilización de un buen tratamiento médico óptimo es esencial para el paciente, con unas repercusiones increíbles desde el punto de vista que pueden evitar, vuelvo a insistir, el tener que ir a un CLIP que pudiera ser a todas luces, vuelvo a insistir, vuelvo a repetir nuevamente el término innecesaria, este tipo de terapias. Por otra parte, algunos de ustedes pueden pensar, bueno, pues total, que se le ponga el CLIP al paciente
y bueno, ya me quito de problemas, ¿verdad? Pues en teoría sí lo pudieran pensar ustedes. Bueno, pues déjenme decirles que tenemos malas noticias porque esto no es así. Miren, estos son casos que se analizaron después de la aplicación del clip, precisamente en insuficiencia mitral funcional severa, y vean ustedes cómo cuando no hubo un aumento progresivo de la dosis después de la aplicación del clip, de la dosis de la cuádruple terapia me refiero, hubo un aumento en la mortalidad y en la necesidad de internarse por falla cardíaca, cuando estos pacientes no recibieron un aumento progresivo de la dosis del Guided Directed Medical Therapy después de la aplicación del clip. O sea, en otras palabras, esto nos dice que el poner el clip no elimina la necesidad de seguir tomando la cuádruple terapia, ¿verdad? Que eso es lo que nos dice este estudio. Y más aún todavía, si después de la aplicación del clip, el paciente, como pudiera llegarse a pensar, y no dudo que en muchos casos así sea, se le baja la dosis del Guided Directed Medical Therapy, vean ustedes lo que pasa. Desde el punto de vista de sobrevida, imagínense ustedes aquí la reducción tan importante que hay, que es la que está en color rojo, cuando hubo una disminución del Guided Directed Medical Therapy después de la aplicación del clip. O sea, estamos hablando que más o menos, estos son meses, estamos hablando de que a 5 años debe andar como un 25% de la mortalidad, cuando se disminuyó la dosis del tratamiento médico después de la aplicación del clip. Y no solamente eso, sino que esto se apoya con datos ecocardiográficos que nos hablan de que la severidad de la insuficiencia mitral que inicialmente se había corregido con el clip, cuando se baja la dosis, vean ustedes cómo de 23 aumenta a 40, hay un aumento muy importante, nuevamente esto se llamaría una recurrencia de la insuficiencia mitral a pesar del clip, cuando hay una disminución de la dosis en los medicamentos después de la aplicación del clip. Esto yo lo quiero dejar muy claro para que los pacientes lo entiendan en los siguientes términos. El hecho de que se les ponga o se les aplique un clip no elimina para nada la necesidad de estar tomando medicamentos. O sea, no se vale que les digan que se pone el clip y se acabó el problema. No, eso pudiera ser a lo mejor en la insuficiencia mitral primaria. Aquí no. En la insuficiencia mitral funcional o secundaria, eso es totalmente diferente y como ya lo estamos viendo aquí, pues es totalmente, tiene un efecto totalmente negativo cuando no se sigue con el medicamento en forma correcta. Esto es parte de lo que vamos a hablar en la siguiente charla, de que realmente los estudios que han apoyado la utilización del clip en los pacientes con insuficiencia mitral funcional, pues solamente es un estudio, es el estudio COAP, del que vamos a hablar en la siguiente presentación, pero que realmente el tratamiento médico utilizado en este estudio, donde se comparó precisamente el clip más tratamiento médico contra tratamiento médico solo, pues dejó mucho que desear. La calidad y la dosis usada en este tipo de tratamientos, cuando el estudio era específico para demostrar qué era mejor, si el clip con tratamiento o el tratamiento médico solo. Entonces, desde mi punto de vista, pues esto es importantísimo porque puede ser un parteaguas y que puede inclusive invalidar el estudio, ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Por eso, yo creo que actualmente hay que seguir trabajando en esto y necesitamos más estudios utilizando un tratamiento médico que esté actualizado, que sea completo, que sea también usando las gliflocinas a una dosis óptima en un porcentaje pues que sea lo más elevado posible, en conjunto con el sacubitril valsartán y obviamente el espironolactona y los beta bloqueadores, todos en conjunto, como se deben de utilizar, como están descritos por guías clínicas. Hasta aquí esta presentación y bueno, pues seguiremos próximamente
como les digo, con algunos datos de análisis ya de estudios más profundizados, como es el COAP Trial, y algunas otras cosas pronósticas en la insuficiencia mitral funcional. No me queda más que agradecerles el favor de su atención y nos vemos pronto en la próxima sesión del colegio. Muchísimas gracias.